Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en el centro histórico de San Salvador para recorrer desde este punto la Quinta Calle en su sentido oriente y poniente. Así que vamos a recorrer este espacio que no es como el más vistoso de todo el centro, pero tiene bastantes cosas curiosas que vamos a ir viendo en el camino. Sí, de hecho la Quinta Calle comienza una cuadra de donde estamos iniciando esta caminata desde este punto. Nos encontramos adentro del barrio San Francisco, que es parte de todos estos barrios de tradición del centro de San Salvador y que es uno de los más grandes de todo el conjunto de barrios históricos, y que en la mayoría de sus calles que vamos a recorrer ahorita, la mayoría de todo el trazo de la Quinta Calle, vamos a encontrar una gran cantidad de ejemplos, no solo arquitectónicos, sino que también comerciales y de la vida nocturna del centro de San Salvador, que se expanden a horas del día. Bastante interesante eso. La vida de la noche de San Salvador, del centro en particular, es bastante peculiar. Y la Quinta Calle Oriente, en este caso, no es la excepción de estos fenómenos de la noche. Aquí en estas cuadras hay bastantes hospedajes, hay bastantes cervecerías en el formato original en el que las hemos conocido a lo largo del tiempo, no esas cosas para bicho de ahora, vean, no, son nuevos conceptos. Pero sí, aquí hay mucho de eso. Y aquí vamos pasando ya, tenemos en pantalla la avenida Cuscatancingo, que es como un espacio que aparece ahí de repente y que finaliza empalmando con la octava avenida norte, allá por la zona del Cine Universal, que ahí es más o menos donde iniciamos esta caminata, en la intersección entre la Quinta Calle Oriente y la octava avenida norte, en la zona ya muy cerca de donde se encuentra el Instituto Eucarístico, la Alcaldía de San Salvador. De hecho, si continuábamos caminando sobre la avenida Cuscatancingo, llegábamos a la Alameda Juan Pablo II, y del otro lado se encuentra ya la Alcaldía Municipal de San Salvador. Que la fachada del edificio se encuentra sobre la avenida Cuscatancingo, que en esta zona se encuentra cerrada al público en general. Pero regresando aquí a la Quinta Calle, así como mencionaba Armando, de hecho este trazo, creo que hasta llegar a la avenida Monseñor Romero, a la segunda avenida, es prácticamente este tramo corresponde a los negocios nocturnos, a las cervecerías, varios hospedajes, que las casas de habitación que se encuentran construidas en esta zona poco a poco se van convirtiendo en varios comercios asociados a esa vida nocturna del centro de San Salvador, los hospedajes, las cervecerías o los mal llamados chupaderos también, que de una forma u otra han dado continuidad a las construcciones, pero que en su gran mayoría no ha permitido el mantenimiento correcto. De hecho, aquí en pantalla tenemos este edificio de 4 niveles que sí se logra ver que necesita bastante mantenimiento, como otras casas que vamos a ver en este primer tramo, y es lastimosamente por ese fenómeno. Comercios que se apuestan acá, más que todo de las cervecerías, optan más por el negocio que por el mantenimiento al inmueble, o tal vez los propietarios no le dan mucha importancia al mantenimiento, pero hay pocos casos como el que tenemos aquí en pantalla, este hospedaje,
que sí, por lo menos una pintadita se le puede dar al inmueble. De hecho, también en este primer tramo, cerca también de la avenida Monseñor Romero, podemos encontrar algunos hospedajes de una poquita o de una calidad más elevada, podemos decir. Sí, bueno, en realidad en toda esta zona es bastante notorio lo decadente, podríamos llamarlo de esa manera, lo decadente de este barrio y de esta zona, justamente por estar más alejada de la parte comercial del centro histórico, sobre la primera calle, la calle Delgado, la cuarta calle, que son como las donde se da todo el comercio fuerte, pues cerca del microcentro, de las grandes plazas. Acá la vida comercial es diferente. Por ejemplo, ahí podemos observar en esta esquina, estamos en la esquina con la Cuarta Avenida Norte, y se puede observar pues que de hecho incluso por ahí están estos entes de la noche que todavía continúan su actividad, incluso ya ha entrado el día. Ahí los podemos observar pues que están todavía o esperando que vuelvan a abrir las cantinas y las cervecerías, o pues se quedaron rezagados desde la noche anterior y ahí están pasando la vida. Sí, de hecho en varias sesiones hemos comentado esa situación, ¿verdad? De que hemos pasado aquí en vehículo y hemos observado inclusive a agentes del CAMO, de la policía, levantándolos a ellos. En muchas ocasiones inclusive hasta lo hemos encontrado en sillones ahí en la calle o en colchonetas. Bastante peculiar esa situación en estos alrededores, pues por la gran cantidad de cantinas que se encuentran en esta zona. De negocios que son de este tipo. Entonces esta parte que todavía corresponde a la zona oriente de la Quinta Calle se caracteriza bastante por eso, entre hospedajes, cervecerías, cantinas, mucha vida nocturna, y muchas cosas que después de cierta hora creo que aquí ya no es tan sano transitar. Así que si usted desea hacer un viaje familiar y quiere visitar la Quinta Calle, esta zona no es. Sí, definitivamente no es el lugar para eso. No. Así que aquí estamos ya en la intersección con la avenida Monseñor Romero o la segunda avenida Norte, en donde ya empieza a variar un poco la temática de los negocios y de las viviendas. Aquí sí hay bastante espacio que sí es de habitación, está bastante deteriorado, pero todavía se utiliza con la finalidad de vivienda. Y entrelazado los negocios de venta de rótulos, de productos en papel, impresos, y hule, sellos de hule, en fin, es bastante ya variado a partir de este punto, en donde finaliza casi la parte oriente de la Quinta Calle y nos vamos acercando cada vez más a la zona de la Avenida España. Y aquí sí ya vamos a empezar a ver negocios, industria que ha sido de gran tradición, que ya es parte de la cultura salvadoreña en todos los sentidos. Tenemos aquí una sucursal de Ferreterías Freun, que es la que corresponde al centro de San Salvador, y también ya más adelante y por ahí va apareciendo un lugar que es gustado por todos los niños. Generaciones y generaciones han probado estas confecciones, y pues acá se encuentra la fábrica principal y también la sala de ventas de este lugar. Sí, hablando de la sucursal centro de Ferreterías Freun, pues prácticamente es una sucursal que posiblemente va a ser una de las primeras o la primera sucursal de Freun. De hecho, de este lado, sobre la Quinta Calle, tenemos la parte trasera de la sala de ventas principal,
y la zona que Freun publicita como Construfreun, que es una zona dedicada exclusivamente a la venta al por mayor o detalle de material constructivo, que nos topamos con esa placa de Mario Barata de 1952, haciendo alusión a que en ese solar se encontraba una casa construido por esta persona de apellido Barata también, bastante curioso, y que pues como vemos ahí en pantalla, la nave industrial de Construfreun pues fue el que ahora existe en el lugar donde estaba esta casa. De hecho, a mí me da la impresión de que la nave industrial sí fue construida en época. Cuando uno visita la sucursal, se siente que la estructura no es nueva. No es algo O sea, reciente. no es nueva en el sentido de que no es de los últimos 30 años, Sí. sino que data por ahí de la misma época en la que la construcción que dice la placa. Habría que analizar ahí, habría que investigar un poco más al respecto de este edificio, pero sí, por lo menos del lado de la tercera calle Oriente, sí creo que esa estructura todavía es la original. Sí, bastante interesante ese tema. De hecho, Freun Centro también tiene una historia bastante curiosa con la construcción de una nueva sede allá a mitad del siglo XX, que inclusive hay unos planos ahí en internet de una agencia internacional de arquitectura. Pero estamos llegando acá a esta otra zona que corresponde a la fábrica y la sede central de Confitería Americana, que ahí tenemos el edificio principal de esta antiquísima empresa ya de tradición, una tradición deliciosa que data desde 1930, en donde Antonio Cabrera, originario de Venezuela, y su esposa salvadoreña Carmen Arévalo deciden incursionar en el comercio del dulce, más que todo en el área de confites. Esta empresa inicia operaciones allá en el barrio San Miguelito, pero debido al espacio se tienen que trasladar a otro espacio, y es aquí en donde deciden adquirir este solar y contratar al arquitecto Ernesto de Sola para construirle esta sede que tenemos acá, un edificio art deco bastante hermoso y llamativo, que los colores que le han dado a este edificio pues contrastan bastante bonito con esa estructura. De hecho, hablando de la historia en sí del andar comercial e industrial de la confitería americana, el primer año comenzó la producción de caramelos solamente con 2 empleados que se encargaban de una forma bastante artesanal de procesarlos y también de envolverlos y empaquetarlos. No es hasta que empieza como un proceso de industrialización, y es que en ese momento deciden la búsqueda de un nuevo espacio, que al final nace la construcción de este edificio que tenemos en pantalla, para aumentar más la capacidad operativa y también mejorar la línea de producción, que todavía, aunque se mantenía siendo siempre realizada a mano, las confecciones, recetas originales, empieza la industrialización de esta empresa más que todo con el proceso de empaquetado, para poderlo vender en el comercio local y también en otros países. De hecho, bastante interesante que los primeros países en los cuales ellos exportan sus productos fue a Nicaragua y a Honduras. Y esta empresa, desde tener solamente 2 empleados haciendo los confites y envolviéndolos a mano, ahora es una empresa que tiene alrededor de 250 empleados contratados, distribuidos en 2 sedes. Esta que vemos acá, que es la sede original, y la llamada Central Dulcera, que se encuentra en Antiguo Cuscatlán. Así es que bastante interesante, una empresa de tradición, una empresa
que tiene la marca de exportación salvadoreña y con una gran historia de todos nosotros en haber disfrutado de todos esos dulces o confites de tradición, como los dulces de vaquita y una gran cantidad. Bueno, ¿verdad? el más conocido es la famosa sorpresita. La sorpresita. La original, la que viene así envuelta en papel y te trae cualquier cosa, puede venir ahí, ¿verdad? Y pues los dulces de vaquita, los dulces de chicle, los de café, Las canelitas, los dulces de limón. Y bueno, esos que vienen en diferentes sabores, el de fresa, el de uva, en fin, que son toda una verdadera tradición de la piñata salvadoreña. Una buena piñata de cumpleaños no está completa si no si no le dejas ir la bolsada de dulces de la confitería americana. Así que un pedacito de esos recuerdos de infancia que por generaciones desde 1930 vienen a alegrar todos esos momentos de tantos de nosotros. Sí, la verdad es que ellos inclusive hasta venden presentaciones así para fiestas y todo. Sí. Creo que la bolsa más grande que ellos venden son la de 1000 dulces variados. Sí, sí. Y en esta sede, en la sede central, aparte de venderte toda la clase de confite, inclusive te venden artículos para piñatas, las propias piñatas. En la entrada inclusive hay como un espacio en la cual todos los proveedores de eventos para fiestas y piñatas tienen ahí sus tarjetitas para que si usted no tiene quien le amenice la piñata o usted no tiene el payasito, ahí están los números de teléfono de estas personas que trabajan en el rubro de las fiestas infantiles para que usted aproveche. Sí, así que bueno, ahí se cierra toda la oferta de servicio de confitería americana, que no solamente pues se dedican a la elaboración de dulces. Es más, en 2013 la Asociación Salvadoreña de Industriales, conocida por su sigla ASI, le otorgó el premio PYME 2013, justamente por su gran labor en cuanto a su producción en ese año y a toda la gran tradición que tiene confitería americana acá en El Salvador. Sí, así es que seguimos en esta caminata, ya vamos a llegar a otra de las vías importantes. Ahorita nos encontramos frente al edificio Adela. Sí, y bueno, a mencionar que llegamos a la intersección con la Avenida España. Justamente en la esquina donde se encuentra la sala de ventas de dulcería de la confitería americana es que empalma la quinta calle Oriente con la Avenida España. Por tanto, en este tramo ya estamos caminando sobre la quinta calle Poniente. Así que estamos acá frente a este edificio Adela, antigua sede del FOPROLID, que es el Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado salvadoreño. El fondo posee dos aristas de atención: el programa de apoyo a la reinserción productiva y programas de crédito. Actualmente este lugar se trasladó entre la segunda y cuarta avenida norte, allá cerca de la Alameda Juan Pablo II. Pero acá ya estamos en la intersección. Esta es la primera avenida norte y por aquí pues se observan algunas cosas. La Fundación Siramay al fondo de la toma se encontraba, que es un espacio de capacitación profesional para mujeres y que pues tiene ya una gran cantidad de años funcionando y ayudando al desarrollo de las mujeres en general. En cuanto a la tecnificación de ellas y también el fomento del emprendedurismo entre mujeres. Muy interesante esta fundación que opera desde 1970 y que pues poco a poco ha ido incrementando sus actividades. Además, aquí está la instalación del Centro Escolar República de Colombia, que se encuentra pues justamente acá en la esquina, a un costado
de entre la primera Avenida Norte y la quinta calle Poniente. Pero acá continuamos caminando y dejamos estos negocios de tradición para empezar a ver también que en esta zona de la quinta calle también está un poco descuidado, digamos, la infraestructura, los edificios, las casas de estas cuadras, pero a pesar de ello mantienen una vida comercial que no está tan relacionada a lo que veíamos en la zona de la quinta calle Oriente, sino que es más a negocios varios. Sí vamos a encontrar alguna que otra cervecería por ahí y alguno que otro hospedaje, pero en estas cuadras es un poco más orientado al comercio en general. Quizás porque hasta hace unos meses pues acá había mucha venta informal y por tanto se prestaba pues para que hubiera mucho comercio variado. Sí, los tramos que corresponden, si no me equivoco, hasta la séptima avenida norte. Todos esos espacios fueron recientemente remozados por medio del proceso de revitalización del centro histórico de San Salvador en su fase 2, etapa 2, si no me equivoco, en la cual se despejaron todas estas vías de venta informal, aunque más de alguno, como el que vemos aquí en la pantalla, todavía recurre a acercarse a esta zona a comerciar sus productos. A raíz de ese proceso de revitalización en la cual el 100% de las estructuras que se encontraban instaladas sobre las aceras y la calle fueron retiradas, se fueron descubriendo varios edificios, todos estos que tenemos aquí en las tomas, que todavía tenían comercio en sus interiores, inclusive hasta casas comerciales, lugares en los cuales se comercializaban muebles, entre otros similares, y se empezó a ver una arquitectura que no es tan llamativa, que no es rica en elementos arquitectónicos, que no es referencia de una influencia arquitectónica, debido a que gran parte de esta zona que estamos recorriendo, de la quinta calle y dentro todavía del barrio San Francisco, sufrió bastante los estragos del terremoto del 10 de octubre de 1986, que hizo que los edificios comerciales que se encontraban acá y otros edificios habitacionales se derrumbaran por este sismo, y la reconstrucción de estos no estuvo dentro de alguna corriente arquitectónica, sino que fue más que todo levantarlos para la necesidad del momento, para que era seguir comerciando. Exacto, el fin comercial. De hecho es muy característico observar ladrillo prefabricado que tiene como esta textura como corrugada, y que es muy característica de la década de los 80, principios de la década de los 90 en cuanto a métodos de construcción, ¿verdad? O a técnicas de construcción o materiales de construcción que son muy de la época y que, como mencionaba Omar, quizá no le dan una belleza arquitectónica, pero al menos lograba embellecer un poco la estructura para que no se viera tan simple, y al final sirve para el propósito para el que fue creada la estructura, que es comerciar. Aquí continuamos caminando en estos tramos de la quinta calle Poniente. Aquí ya estamos adentrándonos en la intersección con la quinta Avenida Norte, si no me equivoco. Acá sí hay ejemplos de arquitectura bastante notorios, que son o que datan de algún punto entre la década de 1930 hasta más o menos, me podría atrever a decir, hasta más o menos 1960. Ahí podemos observar esta vivienda de Ernesto de Sola, que data de 1944 y que
actualmente tiene pues una cervecería en su haber, entre otros negocios que viven ahí adentro y que de algún modo tratan de mantener la belleza estructural de la casa, que se agradece. Y de esa manera continuaremos caminando por acá y vamos a ver ejemplos arquitectónicos que son muy bonitos y que están como escondidos acá en esta zona del barrio San Francisco. Sí, más que todo construcciones neocoloniales, estas influencias arquitectónicas de los años 30 y 40, que podemos ubicar parte de la época del modernismo arquitectónico, en la cual ya se le estaba dando vuelta a la idea de cómo se tenía que construir una vivienda en esta época, dejar de lado ese aspecto de tener una casa con un patio central, sino que distribuir mejor los espacios, separarlos y identificar claramente los espacios públicos y privados de una residencia. Y gracias a todas estas soluciones habitacionales, podemos decir, es que empiezan la construcción de esta influencia arquitectónica. De hecho, aquí en la pantalla tenemos estos edificios que en su momento pues fueron casas de habitación, que están firmados por una cantidad de arquitectos. En este caso, esta es una casa de 1945 de José María Durán, de don Chema Durán, que también ellos y otro grupo de arquitectos salvadoreños de estas épocas de los 30 y de los 40, los primeros arquitectos con ese título universitario, que en su gran mayoría estudiaron en el extranjero, y otros en los primeros intentos de fundar la Escuela de Arquitectura dentro de la Universidad de El Salvador, hasta que se funda completamente. Y gracias a eso pues empiezan una gran cantidad de arquitectos salvadoreños graduados aquí en el propio país para seguir embelleciendo las artes arquitectónicas. En este caso, toda esta zona definitivamente era meramente residencial, y pues debido a la naturaleza, todo lo que sucedió aquí en el centro, todo esto se ha ido modificando hasta construirse inclusive otras soluciones adentro de estas casas que en algún momento fueron compradas, destruidas y construidas otras soluciones, ya sean comerciales, como estas que tenemos bueno, ya vamos a ver aquí en la pantalla. De hecho, en pantalla tenemos una residencia que ahora funciona inclusive hasta como un colegio, que es una casa bastante grande, con arquitectura modernista y detalles Art Nouveau inclusive, y que es como gracias a esta gran dimensión de la casa, se presta para este fin, para albergar una escuela. Y también estas soluciones comerciales como plazas, pequeñas placitas comerciales, que en otra zona del centro de San Salvador, como por ejemplo la calle Arce, hay una gran cantidad de estas soluciones comerciales que fueron construidas bastante, inclusive a gran escala, podemos decir. Sí, definitivamente luego de todo lo que sucedió en 1986, una buena parte de la arquitectura del centro desapareció y tuvo que ser sustituida de algún modo. Una buena parte de estas construcciones responden a esa época y se nota mucho en los acabados, en la forma de las líneas, en el uso de los materiales. Por ejemplo, en esta Plaza San Ángel se nota mucho que fue construida en los 90 por la forma de los barandales y por la utilización de la ventana solaire como un elemento que te prestaba tanto para obtener aire como para iluminar los espacios, por los grandes ventanales que se podían hacer con estas estructuras de ventana, de estructura de aluminio, con estos vidrios solaire, entre otros. Y luego pues también otros edificios que fueron utilizados como oficinas, como ese que vemos ahí en pantalla, el que estaba ahí en pantalla. Y
este que estamos viendo es el parqueo del centro comercial Gerardo Barrios, que se encuentra viendo hacia la Alameda Juan Pablo II, pero que el complejo es un poco más grande y todavía tiene o llega hasta esta zona de la Quinta Calle Poniente. En pantalla tenemos el edificio AMSA. En este lugar originalmente, recientemente estuvo operando, si no me equivoco, fue la Fiscalía General de la República, y si no fue esa, fue la Procuraduría General de la República. Una de las dos estuvo en este edificio. Tiene cara de haber sido un edificio gubernamental. Pero originalmente creo que se había pensado como un edificio de oficinas, un edificio privado. Sin embargo, cuando se crean todos estos entes allá en la década de los 90, creo que este espacio estaba deshabitado y por tanto fue utilizado para este fin. Sí, bastante interesante este edificio. Ahorita creo que no se encuentra utilizándose, está abandonado. Ahorita es como una especie de bodega este lugar. Sí, lastimosamente que está subutilizado. Pero al otro lado de la calle tenemos la sede de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que ya está apareciendo ahí en pantalla. Esta Cámara de Comercio fue fundada el 31 de diciembre de 1915 gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios afectados por las implicaciones económicas a nivel mundial relacionadas a la Primera Guerra Mundial, quienes buscaban agremiarse para apoyar la reactivación de la economía nacional. Posiblemente pues para ello fue bastante importante la afectación en el mercado internacional, y por tal motivo buscan agremiarse para afrontar esos retos en el futuro de una mejor forma. Entre los fundadores de esta cámara están prominentes empresarios de la esfera nacional salvadoreña de esa época, como por ejemplo don Herbert de Sola, de la empresa de Sola e Hijos, don Mauricio Meardi, Calixto Velado, Rafael Girola, Bartolo Daglio, Guillermo Levi y otros prominentes empresarios de diferentes rubros industriales y comerciales a la vez. La función principal de esta cámara es velar por los derechos de los empresarios de diferente nivel económico y apoyar las políticas económicas en beneficio del libre mercado. Esta gremial fue partícipe en 1971 de la creación del Código de Comercio, que es una ley de la República aprobada por la Asamblea Legislativa en esa época. Y que pues regula la actividad comercial en El Salvador. Y a la fecha pues es el documento garante de que el comercio se realice de manera justa y que se realice con buenas prácticas en el país. Así que muy importante el trabajo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que es parte de esas gremiales diferentes que existen en cuanto a la economía salvadoreña, junto con la Asociación Nacional de Empresarios de la Empresa Privada, la Asociación Salvadoreña de Industriales, entre otras cámaras y asociaciones que tienen que ver con diferentes aspectos de la vida industrial y comercial de El Salvador. Pero definitivamente quizá la más antigua y la más prominente es la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Hablando de antigüedad también, estamos acá, prácticamente hemos terminado el trazo original de la Quinta Calle. Y nos encontramos recorriendo esta zona en donde tenemos en pantalla la Villa Dueñas. Y la razón es que seguimos nuestra caminata porque contigua a este espacio se encuentra una calle en diagonal que es la prolongación de la Quinta Calle. Entonces vamos a hacer el recorrido completo de la calle original junto con su prolongación. Exactamente, nos encontramos ahorita sobre la 11ª Avenida Norte. Y vamos a empezar a bajar
para encontrarnos con la tercera calle poniente, que ya la tenemos ahí en pantalla. Y vamos a caminar por acá, vamos a rodear la Villa Dueñas, o la también conocida como Villa Guadalupe, para encontrarnos con la prolongación de la quinta calle poniente, en este caso. En el caso de la Villa Dueñas o Villa Guadalupe, acá se encuentra actualmente el Centro Cívico Cultural Legislativo, terrenos donde se encontraba antes la finca Dueñas, la casa principal construida por Daniel Domínguez. Es un palacio de 2 niveles, ecléctico, con detalles Art Nouveau y neoclásica. Tiene un área de 23.740.68 metros cuadrados, que comprende el solar y la casa de 2 pisos. Allí, en este gran espacio, residió Miguel Dueñas Dárdano, embajador de El Salvador en Francia e hijo del presidente Francisco Dueñas. Como dato curioso, en su frontón central se pueden visualizar las letras TDD, en honor a la madre del embajador, la señora Teresa Dárdano de Dueñas. El inmueble fue declarado dentro de los bienes patrimoniales del Centro Histórico de San Salvador por decreto legislativo del 18 de julio de 2008. Su último ocupante previo al Centro Cultural Legislativo fue la Universidad Isaac Newton, y luego parte del patrimonio del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada del Salvador, conocido por su sigla IPSFA, hasta 2013. En julio de ese mismo año fue adquirida por la Asamblea Legislativa de El Salvador para abrir un espacio cultural y de entretenimiento en el país. La villa se encontraba en estado de abandono antes de la compra, por lo que fue sometida a una restauración. La formulación del proyecto ejecutivo para la intervención del inmueble estuvo a cargo de un equipo consultor encabezado por el ingeniero Carlos Pastrana Palomo, y la ejecución a cargo del ingeniero Eduardo Gil Majano, ambas etapas con la supervisión de la Secretaría de Cultura. Como centro cultural, abrió sus puertas el 7 de noviembre de 2015, con un costo de rehabilitación inicial de más de $6 millones, distribuidos en 1.4 millones para la intervención del inmueble patrimonial o la Villa Guadalupe y 4.8 millones en la adquisición del inmueble. Un año después, se inauguró la Biblioteca de la Asamblea, Dr. y Presbítero Isidro Menéndez, donde también funciona el Instituto de Estudios Legislativos y Constitucionales. Es bien interesante este espacio, que es bastante multifacético y a servicio de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, que de hecho varios salones de la casona principal se siguen utilizando inclusive para alguna sesión o alguna reunión formal o informal de los diputados de la Asamblea Legislativa. Varios salones del primer nivel pueden ser alquilados para algún tipo de evento cultural, e inclusive alquilados con descuentos para instituciones educativas en las cuales quisieran hacer algún evento de fin de año, entrega de notas, entre otros. Bastante interesante y curioso el espacio. De hecho, el lugar es tan grande que adentro, aparte de tener la biblioteca de la Asamblea, que ya lo tenemos al lado izquierdo derecho de la toma, al otro extremo, cerca de donde termina la quinta calle original, ahí se encuentra un auditorio también, que si no me equivoco es para 200 personas en su interior, y que también sirve para todas las necesidades que la Asamblea Legislativa tenga. En caso de que las oficinas del edificio principal, que sirve a los diputados de todas los partidos políticos, requieran un espacio y no esté disponible alguna sala al interior del edificio legislativo principal. Así que bastante interesante este lugar. Todavía se puede ingresar. De hecho, parte del servicio del Centro Cultural Legislativo es también el ingreso a la biblioteca para buscar algún libro o hacer alguna investigación, ¿verdad? Así es que, curioso, si usted necesita venir aquí a buscar su libro, puede acercarse previa cita para que pueda conocer inclusive hasta su interior. Seguimos recorriendo la prolongación de la quinta calle,
Ya estamos prácticamente en su última cuadra. Y acá, toda esta zona, desde el local donde funciona todavía la empresa llamada Pizarrones Sandra, hacia esta zona se encuentran una cantidad de naves industriales de diferente tipo. En este lugar ya se encuentran viviendas, lugares de habitación, y a la derecha de la toma, este muro constituye también parqueos para los empleados que trabajan ya sea adentro del Centro Cultural Legislativo o en alguna oficina relacionada al centro de gobierno que se encuentra al otro lado de la calle. El espacio estuvo ocupado originalmente, eran parqueos del Banco Central de Reserva de El Salvador. Recordemos de que el edificio que se encuentra del otro lado de la Alameda Juan Pablo II no tiene espacios de parqueo suficientes. Entonces, aprovechando este solar, lo adquirieron y lo convirtieron en espacios de estacionamiento para el Banco Central de Reserva. Y como todo esto es lo mismo, ¿verdad? O sea, todo es gubernamental. El centro de gobierno, pues, entonces también algunas otras dependencias que utilizan el plan maestro, el edificio de gobernación, en fin, pueden tener algún espacio de parqueo en esta zona. Así que bastante interesante en realidad. Acá estamos llegando ya al final de la prolongación de la Quinta Calle Poniente, en esta zona que yo no me esperaba. De hecho, hasta hace poco abrieron el final de la calle para que empalmara con la 17 Avenida Norte, que es donde vamos a finalizar esta caminata, que ya está muy muy cerquita, y probablemente para facilitar el acceso a la gente a los espacios de estacionamiento que tenemos en pantalla. Allá al fondo podemos observar el edificio del Banco Central de Reserva de El Salvador, que recientemente ha sido pintado. Originalmente se había respetado el estilo brutalista del mismo, y pues se había dejado con el cemento visto, y que se veía muy bonito, pero actualmente el Banco Central decidió pintarlo de este color, y bueno, ahí está. Pero bueno, aquí estamos ya llegando a la 17 Avenida Norte, denotando ya el final de nuestro recorrido. Muchas gracias por habernos acompañado. No olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para siempre estar pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners. Y si a usted le gustó este recorrido muy interesante en la Quinta Calle, y nos quiere apoyar, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos los enlaces para que usted nos pueda apoyar con una donación. Así que acá, desde la 17 Avenida Norte de San Salvador y el final de la prolongación de la Quinta Calle Poniente, nos vamos despidiendo de ustedes y nos vemos hasta la próxima.